Queridos agremiados de Azonoc, qué gusto saludarlos en este episodio más de Azonoc el podcast y en esta ocasión pues estamos abriendo el año, entonces estamos súper felices de estar aquí con ustedes porque además es un podcast internacional con una gran invitada súper admirada que personalmente cuando la escucho hablar, no hombre, enamora de lo que dice, ¿no? Enamora de la pasión que tiene por el compliance, la pasión que tiene por el trabajo que hace. Es una gran profesional y sin duda alguna un gran ser humano que al día de hoy tenemos el gusto de tener con nosotros. Y tenemos el día de hoy a Juanita María Ospina desde Colombia, el Imelec. Y la verdad es que es una mujer verdaderamente impresionante y obviamente pues no podemos dejar de lado la frase, ¿no? Y dentro del reto que siempre me representa encontrar una frase para nuestros grandiosos invitados, pues creo que esta es muy adecuada para Juanita. El éxito suele llegar a quienes están demasiado ocupados para buscarlo, sin duda alguna, ¿no? De Henry David. Entonces, Elimelech, tenemos el día de hoy a Juanita María Ospina. ¿Cómo ves? Oye, Alondra, yo estoy muy contento porque ya son episodios que van a estar en el 2025, ¿verdad? Próximamente van a estar escuchándolos todo el auditorio de Azonoc el Podcast, ya en esta nueva serie de episodios. Y qué mejor, ¿verdad? Qué mejor de empezar con un podcast internacional y con una persona de lujo, un gran profesional como es Juanita María Ospina Perdomo, de allá desde Colombia, como bien dices. Y esa frase, pues yo creo que parece que se conocen de toda la vida porque le queda exacto. Juanita siempre está ocupada. Y te voy a decir, cuando no está en una conferencia, está estudiando una maestría, un doctorado, con un cliente. Yo he estado con ella, nos hemos tenido la oportunidad, te cuento un poco, de coincidir en varios eventos internacionales con nuestros amigos de FELADE, allá le mandamos un saludo a José que está aprovechando en el World Compliance Forum. Hemos estado en Panamá con nuestros hermanos de Asocupe, con diferentes eventos, ¿no? Y de repente dice Juanita, me desaparezco porque tengo que atender una junta. Me desaparezco porque voy a visitar un cliente que tengo en este país. Y te digo, por eso te digo que le cayó como anillo al dedo porque siempre está ocupada creciendo, sumando. Y también, antes de pasar aquí con Juanita, te voy a decir, ella, por lo que me ha contado un pajarito por ahí, es especialista, empezó todo, es abogada en derecho penal, pero siempre tiene muchas especialidades en toda esta parte criminal, el análisis criminal, en toda esta parte del derecho penal, que va muy inclinado después a delitos precedentes para la prevención del lavado de activos. Entonces, pues yo estoy más ansioso que todo nuestro auditorio que nos está escuchando en este momento. Quizá está en el gimnasio ahí escuchando Sonoc el podcast, quizá está en el trayecto hacia el trabajo, aprovechando para escuchar este maravilloso episodio. Juanita, ya sin más preámbulo, nomás que quería dar un pequeño intro porque tenemos mucho más ahí atrás que platicar, pero te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar en este nuevo episodio de Sonoc el podcast. Bienvenida, muchas gracias. Bienvenida. Muchísimas gracias y muchas gracias por esta invitación. Para mí todo un honor, no solamente oír esas palabras tan bonitas que me llenan el corazón, sino también por darme la oportunidad también de dirigirme a todos los agremiados de Asonoc, que ustedes saben que somos aliados estratégicos, valoramos mucho el trabajo, todo lo que ha venido haciendo Asonoc en este tiempo, cuentan con todo nuestro apoyo y para mí un orgullo estar en este podcast con todos ustedes. Muchísimas gracias y gracias también. Aprovecho la oportunidad para agradecer más que todo a Luis Ramiro también de Risk Consulting Global Group, que siempre nos ha estado apoyando aquí desde Colombia, acá a México. Bueno, ellos están en muchos países, te cuento, lo que más adelante nos va a ampliar Juanita. Y uno de esos países es aquí México, ¿verdad? Que tenemos el honor de ser aliados aquí en Azonoc. Y bueno, aprovecho también para mandarle un gran saludo a Luis Ramiro. Adolfo, a todo el equipo por ahí de Risk Consulting Global Group. Entonces, estoy muy contento de tener aquí a Juanita, que está en la parte, si no me equivoco, de AML, está en esta parte de estar en el front de las conferencias, en la representación. Entonces, hay muchos puntos muy interesantes que nos va a contar Juanita, pero antes que todo, Juanita, siempre
ya sabemos, ya dimos este intro y la frase y todo, y que quedó exacto todo esto. Pero antes que todo queremos saber quién es Juanita María Ospina, con la persona, antes del profesional, quién es la persona Juanita María Ospina, para después adentrarnos en toda la parte y gran trayectoria profesional que tú tienes. Gracias, Elimelech. Bueno, les cuento. Yo tengo 41 años recién cumplidos. Yo nací el Día Internacional contra la Corrupción. Yo creo que desde que nací dijeron, Juanita va para este tema y ahí se quedó. Entonces, de hecho, me fascina celebrar mi cumpleaños. Yo lo empiezo a celebrar como un mes antes, durante un mes después. Tengo tres hermanas, dos del primer matrimonio de mi papá y la tercera del segundo matrimonio. Tengo dos sobrinitas hermosas, una de ellas vive ahora en Uruguay, la otra sí la tengo acá cerquita. De hecho, acá tengo la foto de ellas acá en la oficina porque me inspiran y me alientan todos los días a trabajar más juiciosa. Tengo una gata que también es mi adoración, se llama Ania, ya tiene 5 añitos, es la más consentida de todas las gatas. Yo no sé quién dijo que los gatos eran independientes, eso es falso, ella es una gata dependiente, consentida y consentidora. Y creo que yo también soy como igual, entonces ahí como que tenemos una personalidad similar. Me encanta estudiar, me encanta trabajar. De hecho, sí creo que la pasión es lo que lo motiva a uno todos los días a levantarse, a trabajar. Uno puede estar en cualquier trabajo y hacer del trabajo el mejor día de su vida, siempre y cuando uno esté precisamente sintiendo ese convencimiento por lo que hace y que realmente genera un cambio o genera algún tipo de aporte o es parte de la solución. También soy adicta a las series y películas. Soy fanática de todas las series y películas que puedan existir, así que todas las recomendaciones más que bienvenidas. Y viajar es otra de las cosas que me encanta. De hecho, soy medio loca en ese sentido, entonces a veces arranco en viaje sola y me fascina conocer nuevos sitios. Creo que uno tiene que gastar en experiencias que le quedan a uno para toda la vida, compartir con gente, conocer culturas, conocer nuevos escenarios. Y eso es como hacia grandes rasgos quién es Juanita Ospina. Muy interesante, Juanita, pero ya veo que todo lo que esto que nos platicas, tu familia, todo esto, y luego, ¿cómo fuiste llegando a la parte del derecho, verdad? Porque pues ya vimos que tu día de nacimiento, pues bueno, ya como tú dices, ya llevabas esa marca, ¿verdad? El Día Internacional contra la Corrupción, y decidiste, o hay alguien de tu familia que ya era abogado. ¿Cómo fue este primer contacto con el derecho y luego ya el camino al derecho penal? Primero que nada, antes de entrar en el compliance, en la prevención del lavado de activos, ¿cómo fue este primer contacto? ¿Cómo decidiste esta parte? De hecho, es curioso porque yo desde muy chiquita sabía que quería ser abogada. O sea, los niños normales sueñan con ser profesora, astronauta, cosas así. Yo sí creo que desde que aprendí a hablar quería ser abogada. Siempre fui peleona, discutía todo, hablaba mucho, entonces también tenía ahí mi don en ese sentido. Y realmente mi fuerte ni siquiera en el colegio eran las ciencias sociales. Yo era muy buena en todos los temas de matemáticas, cálculo. De hecho, yo me entrené un tiempo para representar a Colombia en las Olimpiadas de Física. Entonces, como que en el colegio no me creían que yo iba a estudiar derecho porque no era como en lo que más me destacaba pues en el colegio. Pero yo siempre quise ser abogada y penalista. De hecho, siempre me imaginé combatiendo el crimen, obviamente desde una visión un poco más idealista, pensando, de hecho, dieron una novela en Colombia en ese momento que se llamaba El Fiscal, y entonces yo veía esa serie y decía, es que esa voy a hacer yo en unos años, cuando me gradúe del colegio, pero sí, siempre desde muy chiquita quise ser abogada y puntualmente en derecho penal, que además el nombre no me pega, ¿no? Yo sufrí un tiempo por mi nombre porque yo decía, es que a nadie le da miedo la doctora Juanita. O sea, suena como si fuera una viejita, toda amable, y uno en derecho penal no puede ser así, uno tiene que ser un poquito más, más serio, más que discute un poco más. Y mi nombre de verdad no me ayudaba. De hecho, la mayoría, cuando empecé a litigar, los jueces a veces me decían doctora Juana, porque pensaban que era que yo me ponía el diminutivo.
Entonces era todavía más curioso porque se sentía muy familiar. A mí Juana solo me dice mi hermana. Entonces era bien curioso, pero yo desde chiquita quería ser abogada y a eso me dediqué. Súper bien, súper bien. Y bueno, pues ya como tú dices, ya traías en la mente esta parte del derecho penal, ¿no? Incluso, pues yo veo que, o sé, aquí por aquí en la data, que tienes algunos libros, Juanita, ¿es correcto eso? Sí, me fascina escribir. Entonces, permanentemente estoy generando contenido, tanto para, por ejemplo, con Nasono, que escribió un artículo para la revista, también con editoriales, con libros. Directamente tengo 4 o 5 libros ya. Artículos en libros de terceros, también tengo bastantes. Como les digo, es un tema que me fascina, al punto que en mi cuenta de LinkedIn creé 3 newsletters donde periódicamente publico información, artículos, contenido de interés, y ahora en el nuevo rol que tengo en la empresa, pues es uno de los pilares de lo que está a mi cargo. Entonces, efectivamente me encanta escribir. Y he tenido ya varios textos académicos. Digamos que los que más se destacan es uno que se llama Aspectos Penales de la Contratación Estatal, en donde soy coautora, otro que se llama Derecho Penal Societario, que son todos los posibles delitos que se dan en el marco de la empresa. También edité, o coordiné más bien un libro sobre el proceso de paz que se adelantó en Colombia y todo lo que es justicia transicional. Entre otros, digamos que es así como a grandes rasgos, pero me encanta además meterme en ese tipo de proyectos. Un buen tiempo estuve vinculada con universidades, desde un rol también investigador, entonces parte de mi función era esa. Y en las entidades en las que me he desempeñado también he generado publicaciones. Por ejemplo, cuando trabajé con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, hicimos varias publicaciones para la Fiscalía, para la DIAN. De hecho, ahí hay unas cartillas de tipologías de corrupción. Entonces, todos estos temas me fascinan y permanentemente estoy comprometida con generar ese tipo de contenido. Qué maravilla, Juanita. Y no tienes libro, no emprendes la parte de prevención de lavado de activos, prevención de lavado de dinero, según la región? ¿No tienes por ahí un libro? Te digo lo siguiente porque pues estamos ansiosos también acá en la asociación, ¿verdad? De tener estas publicaciones. Te cuento que estamos ahí haciendo una tienda en línea, que ya estamos buscando libros de personalidades del sector como tú, que son apasionados, ¿no? En los temas y que están desarrollando constantemente publicaciones, como bien mencionas, te agradecemos que hayas ya, que tengas un artículo con nosotros en la revista Asonoc, la revista. Entonces, en esta parte de escribir, de publicar, no solo libros, sino también artículos en diferentes medios, ¿has pensado en un siguiente libro? Sí, de hecho hay una cuña especial para todos los agremiados de Asonoc. Lo más probable es que el libro salga ahorita en abril. Ya estamos trabajando en un libro. De hecho, por ahí vas a recibir una invitación, porque estamos completando como unos artículos y demás. La idea es que no sea un libro solo de Juanito Espina, sino que van a participar varias personas. Pero sí, el propósito es generar, como abordar de manera general todos los contenidos que tienen que ver con prevención y gestión de riesgos, pero con una explicación mucho más práctica, más que técnica, enfocada a brindar buenas prácticas, lecciones aprendidas a los lectores. Y la idea es que lo lancemos, escogimos esta fecha porque normalmente en esta fecha se hace la Feria del Libro acá en Colombia. Entonces la idea es lanzarlo con la Feria del Libro. Y ahora en el nuevo rol que tengo, parte de mi responsabilidad es generar, bueno, me comprometí a sacar 2 libros este año sobre estos temas, así que el segundo estará saliendo por ahí septiembre, octubre. Pero también lo que sí ya hay bastante y pueden encontrarlo en línea son artículos o ebooks, que sí he escrito bastante sobre estos temas. De hecho, ahorita en diciembre lanzamos uno sobre el programa de transparencia y ética empresarial, que es como el sistema anticorrupción acá en Colombia, que deben adoptar las empresas. Y este ebook pues ya tiene una circulación restringida. De hecho, lo estamos ofreciendo en línea. La idea es que la gente entre y lo compre. Es un precio bastante económico y pueden descargarlo, o pueden hacer una suscripción que vamos a estar lanzando ahorita en febrero, que les va a dar acceso a todo este tipo de contenidos, entre otras de generación
de contenido de formación. Entonces, ebooks, artículos, videos cortos, etcétera, y pues por supuesto descuentos en los libros, porque ya el tema del libro lo manejamos con una editorial, o sea, la editorial la que lo vende, pero no te preocupes que ustedes primero van a ser parte del proyecto, espero, y si no, igual ustedes serían los primeros en ser notificados cuando ya esté el libro y te llevo tu libro. Espero que nos veamos pronto para que tengas tu libro. Claro, muchas gracias, Juanita. Yo creo que vamos a estar ansiosos de que nos llegue esta comunicación, ¿verdad? Para que invitarte, hacer una invitación recíproca. Yo te voy a regresar la invitación para que vengas y la presentes aquí en un webinar, en una presentación aquí con el gremio, el gran gremio de ASONOC. ¿Cómo ves, Alondra? Ay, impresionante. Hasta dónde vamos, Juanita, la verdad es que impresionante, ¿Verdad? efectivamente, no le erré en la frase, o sea, si estás verdaderamente todo el tiempo ocupada. Y justamente, Juanita, digo, hay muchas cosas que has mencionado que me encantan, lo de la gata, me encanta, yo soy fan de los gatos también. Oye, Juanita, pero escucho y dices cosas bien interesantes que parece que no deberían de ser parte de esta transición profesional, pero sí, desde el nombre, ¿no? O sea, porque dices, oye, soy abogada penalista, necesito fuerza, ¿no? Desde el nombre. Pregunta, entiendo entonces, tú litigabas, Juanita, en materia penal, sigues litigando, en qué momento dejas de litigar, si es que es así, tú nos platicarás, y pasas a esta parte del mundo del compliance, del mundo quizás de la consultoría, del mundo quizás del acompañamiento, asesorías. ¿Cómo es esa transición? Al final del día todo va relacionado y todo te ha ido llevando desde la parte penal, de ver los delitos precedentes, dijiste algo muy interesante, ¿no? Esta cuestión idealista de cómo combatir, ¿no? La parte mala que existe en la sociedad. Entonces, esta parte es muy, muy bonita desde un punto de vista efectivamente idealista, cómo combatir estos delitos y al final del día esos delitos llegan a la parte del lavado de dinero, ¿no? Que es el efecto al final del día adverso de todo esto, pero cuéntanos, ¿cómo pasa si es que lo sigues haciendo la parte de litigio? ¿Cómo pasas de esto? ¿Cómo pasas a la parte de la asesoría, la consultoría y dónde te has sentido más cómoda, tus aprendizajes? Me encantaría escuchar esto. Fabuloso lo de los libros. Siempre he creído que de alguna manera tenemos que compartir lo que sabemos y una forma de hacerlo es a través de los libros, de los artículos. Entonces, eso verdaderamente me parece increíble y creo que nuestros agremiados estarán muy contentos de enterarse de las primicias de los libros que vienen para abril y para septiembre. Pero bueno, platícanos de esta parte y cómo lo has vivido. Perfecto, pues yo les cuento, yo desde que entré a la universidad, yo siempre he trabajado mucho, desde chiquita, o sea, desde el colegio. Y porque me gusta estar activa, me fascina estar ocupada. Entonces, en la universidad, desde muy chiquita, tuve la oportunidad de trabajar con un profesor que era en otra línea de derecho, que es el derecho administrativo, pero ahí me metí en muchos temas de contratación del Estado, de dinámicas o conflictos en los contratos, toda la parte que está muy cerca de la parte societaria y a temas del Estado. Con él trabajé desde el segundo, no, tercer semestre hasta el último semestre de la universidad. Y en paralelo también se me dio la oportunidad de trabajar con un profesor que era penalista en la universidad. Entonces, de hecho, en un momento tuve los dos trabajos al tiempo, pero esa experiencia, pues claramente me dejó claro que lo que yo quería era el derecho penal. O sea, me fascinaba este tema, pero todo ese aprendizaje que tuve con el otro profesor es lo que me orientó hacia el derecho penal económico y derecho penal administrativo, que son los temas de derecho penal que principalmente manejo. Cuando ya empecé a trabajar con este abogado, empecé a litigar. Obviamente una vez ya tenía la tarjeta profesional para poder litigar. Entonces, desde muy chiquita, o sea, yo estuve trabajando en temas de derecho desde tercer semestre y empecé a litigar apenas pude hacerlo y me encantaba, a mí me fascinaba. Yo descansaba también, de verdad que era como tan agradable uno después de una audiencia, además porque en serio, pues siempre y cuando uno esté convencido de sus casos, pues uno siente que está haciendo algo positivo. En medio de esto se dio una oportunidad y es que a mi jefe lo nombraron vicefiscal general de la Nación y él dijo que me necesitaba en la vicefiscalía junto a él. Entonces, nunca me había proyectado ser funcionaria pública, mucho menos en la Fiscalía General de la Nación,
pero pues claramente era una oportunidad, él me necesitaba, además pues la oficina iba a dividirse, en fin. Entonces pasé a la fiscalía y esta fue una experiencia totalmente diferente, porque obviamente aquí ya estás tú investigando a los malos. El litigio, tú puedes ser parte de la víctima o puedes ser parte de la defensa. Entonces aquí sí ya sentía que hacía como algo más. Fue un trabajo muy pesado, pero una experiencia muy linda que me aportó desde mucha perspectiva. Y hay una norma en Colombia que dice que cuando tú trabajaste para esa entidad, no puedes luego litigar en esa entidad. O sea, al final, el tiempo que yo estuve en la entidad, generé contactos, información, etcétera. Entonces, para evitar que uno se aproveche de ese tipo de cosas, tiene una inhabilidad para litigar. Entonces, cuando salimos de la fiscalía, sí o sí, no podíamos litigar. Entonces, eso nos obligó porque nos tocaba adentrarnos en el mundo de la consultoría. Y ahí empezamos a manejar muchos temas enfocados a la prevención. Ya una vez pasó el tiempo, ya podíamos volver a litigar, pero esa parte de prevención me gustó muchísimo más, porque desde esa perspectiva idealista sentía que era mucho más oportuno para entrar a combatir los delitos. Es decir, ya en el proceso tú estás defendiendo un delito que se presentó o que está siendo injustamente investigado, pero creía que tenía mucho más propósito o alcance todo el tema de prevención. Y ahí en paralelo también se dio una oportunidad académica, entonces también me metí mucho en el tema académico, fui directora de un consultorio jurídico, fui directora del área penal de una universidad, empecé a liderar proyectos académicos, entonces fue como un acercamiento diferente de mi profesión, desde una postulación un poco más académica, pero también enfocada a la consultoría. Y ya luego se abrió una convocatoria en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El cargo era experta legal anticorrupción, y me encantó la descripción. Era para un proyecto específico que era para implementar la Ley de Responsabilidad de Personas Jurídicas por Soborno Transnacional en Colombia. Entonces me metí de lleno, me aceptaron, o sea, pasé el proceso y yo quedé seleccionada. Y ya a partir de ahí todo el foco se fue hacia la prevención. En algún momento apoyé en un par de procesos cuando volví a estar afuera de las Naciones Unidas, con un par de procesos o algo, pero definitivamente me gusta o me siento mucho más cómoda en este rubro, que además pues he ido como ampliando el panorama, porque acá en temas de riesgos no es solo AML, sino que también estamos hablando de corrupción, datos personales, seguridad digital, entre otros. Entonces, cada día aprendo más y me gusta mucho más, sobre todo por lo que les digo, que siento que es un mayor aporte orientado a construir una mejor sociedad. Bueno, ya después estuve vinculada a la UIAF, yo fui subdirectora de operaciones en la unidad de inteligencia y de información análisis financiero acá en Colombia, entonces ya ahí metida de lleno con todos los temas de lavado de activos y pues actualmente manejo todo tipo de riesgos, pero desde ese punto de vista de prevención. O sea, actualmente no litigo. De acuerdo. Oye, pero qué increíble ese paso, ¿no? Porque creo que entraste a no sé qué opinas, Elimelech, pero ustedes son abogados los dos, Ajá. pero entró a la parte bien ruda, ¿no? Que es el tema de fiscalía y vale la pena mencionarlo, Juanita. Digo, en nuestro país tenemos problemas tremendos con temas de delitos penales y sé que algunas problemáticas pueden ser muy similares, ¿no? Entre tu nación y la nuestra. Entonces, creo que entrar en el mundo penal es algo rudo, ¿no? En nuestros países y directo en fiscalía, yo creo que más, y creo que los aprendizajes pueden ser muy amplios, pero definitivamente creo que ya la conceptualización de la prevención sí es un poquito más irte antes, ¿no? De llegar a esos rubros y creo que como bien dices, creo que podemos hacer más, que es el espíritu, por ejemplo, pues de todo lo que hacemos aquí en Asonoc, ¿no? Y el espíritu de que nuestros queridos agremiados escuchen a profesionales como tú. No sé qué opinas, Elimelech. Totalmente de acuerdo, querida Londra. Y ahí, cómo una situación se convierte en una oportunidad. Oye, no puedo, ya vengo de la parte de litigar y estoy acá en la fiscalía, y pues por normativa, pues por un periodo de tiempo tengo que no poder hacer esas actividades y entra a la parte de asesoría, de consultoría y como bien decías la frase, siempre está ocupada Juanita y ahora Juanita yo te veo muy, supe por ahí que tuviste un nombramiento en diciembre acá en la firma en RISC, en la que ya estás también muy de lleno en la parte académica.
¿verdad? También en todos estos cursos que ofrecen a sus propios cartera de clientes, no solo en Colombia, sino en otros países. Yo te veo mucho, como lo comentábamos hace unos momentos, en foros internacionales, en congresos, estás aquí y allá. Y ahí es donde me quiero centrar porque como bien decía Alondra, tenemos problemas muy similares, para bien o para mal, vivimos aún problemas muy similares. Tú que ya estás en la parte académica, ¿cómo ves a todos estos profesionales del cumplimiento? ¿Qué nos hace falta? De propagar más toda la educación, elevar niveles, buscar certificaciones, diplomados. ¿Qué podemos hacer tú que ya estás en una parte académica o qué están haciendo? ¿Qué podemos hacer nosotros? Mejorar, ¿verdad? Porque yo creo que falta mucha cultura para aumentar el nivel y seguir combatiendo todos estos delitos precedentes al lavado de activos y también, obviamente, proteger a todas estas empresas en las que prestamos nuestros servicios. ¿Qué nos recomendarías? Bueno, primero te cuento si efectivamente cambié de cargo. Ya llevo acá 6 años en la empresa, Muchas en Risk felicidades. Consulting Global Group. Antes yo era la gerente de compliance y anticorrupción y sobre todo estaba a cargo de uno de los productos por excelencia nuestros, que es Inspector, que es nuestra plataforma de consulta en listas. Pero claramente a mí lo que más me gusta son los temas de formación, de generación de contenidos. También, pues a veces me hace falta utilizar también ese conocimiento legal aterrizado a compliance. Entonces, Luis Ramiro me dio acá una oportunidad me puso al frente de lo que antes se llamaba Risk Training Center y ahora llamamos Global Compliance Academy. Y además creamos una nueva línea de trabajo en asesoría legal en temas de riesgos, que es Risk Legal Advisory Division. Entonces, yo soy la gerente de estas dos líneas de trabajo, donde vamos a venir con un portafolio de productos totalmente nuevos para este año. Frente a lo que mencionas, sí tenemos temas muy similares, sin embargo, México tiene un plus en comparación, de hecho, con casi todos los países, y es la certificación de los oficiales de cumplimiento. Sé que no es para todos los sectores, pero eso ya es un plus porque esa es tal vez la principal barrera desde el punto de vista académico y de experiencia en otros países. Y es que tú acá encuentras de todo, tú encuentras oficiales de cumplimiento muy juiciosos, con toda la experiencia, estudiados, que conocen del tema, pero también te encuentras la empresa que necesitaba nombrar un oficial de cumplimiento y cogió al primero que se le atravesó, que no tiene ni idea del tema, y ese también está de oficial de cumplimiento. Entonces ya el hecho que haya por lo menos una evaluación, una certificación, ya, insisto, así sea solo en un rubro de mercado, pero eso ya genera un mayor respeto por el cargo mismo. Y además un nivel mínimo de exigencia en términos de conocimiento y experiencia que en la mayoría de los países no se exige. ¿Qué es lo que creo yo que es el principal reto o los principales retos? El primero creo que es el reconocimiento de la importancia del papel del oficial de cumplimiento. Porque con certificación o sin certificación todavía pasa que las empresas no valoran este cargo y es como un requisito que deben cumplir. Y todo eso choca con la cultura de compliance en las organizaciones, porque es una persona como nadando contra la corriente sin poder lograr grandes resultados, precisamente porque todavía no se reconoce este rol o esta figura en la dimensión que lo merece a nivel global. Esto con otro agravante, y es que ni siquiera está como del todo señalado, por ejemplo, que tengo que estudiar para ser oficial de cumplimiento. Realmente cualquier carrera y luego entras y haces unos cursos, unos temas, entonces no hay una formación específica y vas a encontrar a personas que aprovechan esas competencias o conocimientos de su profesión al máximo, pero también otras que de pronto no hay mucho, más bien les faltan competencias o conocimientos que sí requiere este cargo. Entre otras porque es un cargo totalmente amplio, ¿no? Acá, por ejemplo, fuera de Colombia es muy normal que haya abogados oficiales de cumplimiento, pero en Colombia somos pocos los abogados. Y el conocimiento legal es clave para todos estos temas, pero acá hay más que todo administradores, economistas, ingenieros, que también son conocimientos fundamentales para ser oficial de cumplimiento. Hasta algo de psicología tiene que conocer uno, de manejo de equipos. Entonces, es un perfil tan absolutamente amplio
que ahí hay un montón de oportunidades para los oficiales de cumplimiento para seguirse formando. Es decir, yo puedo tener toda la experiencia, pero no me sobra una clase de pruebas porque todo eso me puede ayudar el día de mañana en el ejercicio de una auditoría forense o si estoy analizando un caso específico. ¿Sí? Todo lo que es desarrollo de habilidades blandas. Y creo que también ese reconocimiento, insisto, del rol, desde cuáles debería ser el reconocimiento salarial, cuáles deberían ser los requisitos mínimos, que ya los países han ido avanzando en ese sentido, pero lastimosamente todavía falta mucho por recorrer y hay muchas personas muy juiciosas que merecen todo el reconocimiento del caso y no lo están teniendo, y hay otras que lastimosamente están deformando nuestra actividad precisamente porque son malos representantes de la actividad. Y eso hace que muchas empresas, no, es nombrar a cualquiera. Usted puede ser listo, hágale. Y la gente se le mide y es oficial de cumplimiento. Entonces creo que ese es como el mayor reto o la mayor recomendación. Y para los que ya son oficiales de cumplimiento, todo el tiempo tenemos que estar aprendiendo. Yo me la paso estudiando porque además son tipologías cambiantes, los fenómenos evolucionan, tenemos un contexto igualmente cambiante. Entonces yo puedo tener 10 años de experiencia, 50 años de experiencia y aún así me puede tomar por sorpresa algo si yo no estoy permanentemente al día actualizándome, y por eso pues también valoro mucho el papel de ASONOC, porque parte de lo que ustedes hacen es generar estos espacios de conocimiento, de información, de generación de contenidos que aportan a ese crecimiento y evolución constante de los oficiales de cumplimiento. Muchas gracias, Juanita. Disculpa, Alondra, antes de que se me vaya la idea, con esto que nos cuenta Juanita, se me vienen dos cosas a la mente. Esto es la certificación. Acá en México, como bien lo sabes, Juanita, existe la certificación por parte de la autoridad para el sector financiero, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y para el sector de actividades y profesiones no financieras designadas o llamadas actividades vulnerables acá en México, a la Unidad de Inteligencia Financiera México. Y tenemos estas dos certificaciones. Primero, antes de que me respondas, ¿existe algo similar en Colombia o no? Esa es una de las preguntas. Pero antes de que me respondas y abonando a lo que nos platicas para tratar de elevar este conocimiento, elevar a estos profesionales del cumplimiento, que muy acertados tus comentarios, mucho se ha hablado de decir, oye, es que la bancaria acá en México, la Comisión Nacional Bancaria, nos certifica, así seas una institución de tecnología financiera, un transmisor de dinero, un centro cambiario, una caja de ahorro, nos certifica a todos por igual, así seas una institución de seguros, de banco o de una institución de crédito, y se habla mucho de, oye, podría ser que un oficial de cumplimiento especialista en centro cambiario, un oficial de cumplimiento especialista en una sociedad financiera de objeto múltiple, y de esa manera ser como doctores, ¿no? Especialista en la vista, en los ojos, o ¿sabes qué? En el corazón, o sea, y de eso ya sacar mejores profesionales porque ya son muy especialistas en un tipo de entidad. Eso se ha hablado, claro, es un reto enorme, se sabe todo lo que hay atrás, pero siempre ahí en Radio Pasillo se escuchan esas propuestas. Entonces, ahora sí, ¿cómo ves estas dos vertientes que tenemos acá en México? Porque yo sé que allá en Colombia hemos tenido la fortuna de platicar con muchos profesionales. Ahorita me corrige si estoy mal, si el SARLAF, hay un sistema que se le dice SARLAF, creo que es el sector financiero, y otro que le llaman SAGRILAF, ahorita me corriges, para el sector real, le llaman allá, que creo que es el de actividades vulnerables acá en México. Entonces, porque nos están escuchando en varios países, para poder ubicarnos y hacer esta comparativa, ¿cómo ves estas dos cuestiones? Perfecto. Bueno, lo primero es no tenemos algo similar. Acá no hay una certificación para ser oficial de cumplimiento ni una evaluación. Lo que sí ha mejorado un poco, y esto es un cambio muy reciente, que fueron cambios de entre el 2020 y fecha presente, es que empezaron a mejorar los requisitos para los oficiales de cumplimiento.
Entonces, antes podía ser oficial de cumplimiento cualquiera que fuera empleado. Ya después le agregaron siempre y cuando no sea el representante legal. Luego le agregaron, entonces ya vemos que las últimas normas te exigen un mínimo de horas de experiencia o de tiempo de experiencia, un mínimo, por ejemplo, que tengas título profesional por lo menos, que tengas un mínimo de horas de formación. Acá en Colombia todos los sectores tienen normas diferentes. Entonces lo que dijiste es correcto, sector financiero tiene SARLAF, pero hay una parte del sector financiero que tiene CIPLAF, hay un SAGRILAF para sector real, pero acá también tenemos en sector salud SARLAF, tenemos SARLAF en sector vigilancia, transporte, entonces casi todos los sectores tienen su propia autoridad y su autoridad emite los lineamientos. La diferencia, todo lo que es SARLAF, SAGRILAF es lo mismo, es un sistema de administración de riesgos. El que es diferente es el CIPLAF, que fue como la fase uno antes de pasar a un sistema de administración, que son unas medidas básicas enfocadas en prevención. Sí, entonces algunos sectores todavía están en CIPLAF, pero la idea es que evolucionen hacia un SARLAF o SAGRILAF, que ese ya es un nombre ahí creado por las supersociedades, pero es la misma historia. Pero cada norma tiene sus propios requisitos. Precisamente por lo segundo que mencionabas, acá en Colombia se maneja así. Cada sector emite las regulaciones para su sector. De hecho, sector real sigue siendo demasiado amplio, porque tú en sector real estás reuniendo a sector farmacéutico, pero también abogados, a contadores, a sector inmobiliario, y son sectores que no tienen nada que ver unos con otros, lo que tiende a llevar a que la norma sea un poco más general en algunos aspectos. En cambio, si tú miras la norma de sector financieros, está muy dirigida al sector, o la norma de sector salud reconoce ciertos temas propios del sector salud. Por ejemplo, que yo no puedo dejar de prestarte un servicio de salud porque me apareces en listas. Entonces, eso que no es tan claro en otros sectores, acá sí lo es, por lo que esa regulación está separada. Igual acá, en la última política pública de lavado de activos, se estableció que se iba a revisar si debería haber una autoridad única que regule todo esto por igual para todos los demás. Pero como revisarlo, como en un tanque de pensamiento, es como le pusieron, para analizar ese tipo de ideas. Yo no creo que eso prospere mucho porque efectivamente todos los sectores son muy diferentes. E incluso la discusión se dio ahorita hace nada porque en Colombia también hay una norma que obliga a que las autoridades de inspección, vigilancia y control emitan lineamientos en términos de prevención de la corrupción. Y estos lineamientos se tenían que coordinar con una autoridad que se llama Secretaría de Transparencia. La Secretaría de Transparencia sacó un proyecto de decreto, todo el mundo se le fue encima y ahorita en diciembre sacaron una circular diciendo: no voy a hacerlo por decreto porque yo no me puedo poner a decir qué obligaciones transversales, precisamente porque todos los sectores son diferentes. Entonces, al final da una guía propositiva e invita a que cada autoridad en su rubro emita sus propios lineamientos. Entonces, incluso es una discusión de hace un mes que se dio acá en Colombia. Sí valdría la pena, a ver, de pronto algunos dirán que ahí es cuando ya, yo también he oído muchas críticas que dicen que ya los médicos se especializan tanto que ya no saben nada, ¿sí? Entonces, si vas con una tos donde un dermatólogo no te puede atender, entonces eso también es muy criticado en muchos escenarios y obviamente también hay un negocio detrás, ¿no? Si yo puedo volver todo especializaciones y demás, pues también hay un mercado ahí que se abre puertas de manera importante. Pero sí es esencial reconocer que como oficial de cumplimiento no basta con que yo sea experto en temas de cumplimiento, sino que yo también debo tener mucha claridad y ser experto en el sector o en el rubro en el que me desempeño. Y uno lo ve todos los días. Por ejemplo, muchas personas se quejan que los espacios de formación tienden a ser muy dirigidos al sector financiero, porque la mayoría de los países tienen regulados al sector financiero. Entonces dan recomendaciones que no aplican para mi sector, que no son realistas con mi dinámica de negocios o operación. Si tú vas a contratar un proveedor para hacer una importación, pues tiene todo el sentido que le hagas todo el proceso de diligencia. Pero si yo soy un supermercado y tú estás haciendo fila para comprarme alimentos, yo no puedo, bueno, pero primero lléname este formulario, vamos a hacer unas validaciones, porque el supermercado dejó de funcionar. Entonces, sí es bien importante tener un conocimiento específico del sector y más que del sector de los riesgos que se adecúan a cada sector. Ahí es donde uno encuentra esas matrices todas genéricas, que el único riesgo es el riesgo de contagio, relacionarme con alguien que tenga procesos y ya, ese es el único riesgo.
Todo esto demuestra que no tengo conocimiento de cómo se puede lavar activos, cómo se puede financiar el terrorismo, la proliferación de armas en mi sector. Entonces, sí debería haber un cierto nivel, no sé tanto si de especialización desde el punto de vista académico, pero sí por lo menos es importante generar contenidos específicos por sectores y que quienes estén en esos rubros busquen ese tipo de escenarios de formación. Y dos, que por lo menos sí se haga una exigencia de conocimiento del rubro sector en el que se desenvuelve la persona. Porque, como te digo, muchas personas pueden tener toda la experiencia en riesgos y se estrellan precisamente porque no entienden cómo opera en ese tipo de empresa o en ese tipo de entidad. Totalmente. Yo creo que mencionaste muchas cosas, Juanita, que eh, yo creo que todos los que nos están escuchando dicen, es cierto, así nos pasó, ¿no? Empezando porque al inicio, cuando empezaba toda la parte regulatoria, cualquiera que respiraba, tú eres el oficial de cumplimiento, ¿no? Y te caía el cargo encima. Entonces, y ha sido un proceso, ¿no? Hablando de los retos de lograr esa jerarquización, lograr ese apoyo por parte de la alta dirección y que comprendan, ¿no? La importancia de la labor que tiene el oficial de cumplimiento. Y también creo que ha sido un proceso de aprendizaje que también lo mencionabas para el propio oficial, ¿no? Porque no es cuadrado, no es como de las cosas se tienen que hacer así. Y lo mencionabas con el ejemplo del supermercado, ¿no? Oye, pues, si me pongo a llenar un formulario aquí, se me va la gente al de enfrente, ¿no? O sea, se acabó el negocio y se acabó el trabajo para todos. También ha sido un proceso de aprendizaje que no acaba en lo técnico, pero también de habilidades blandas, como bien dices, ¿no? El oficial de cumplimiento tiene que aprender a comunicarse, tiene que aprender a relacionarse, tiene que conocer mejor que nadie quizás la parte comercial, ¿no? Para que sepa dónde están todas esas vulnerabilidades. Entonces creo que mencionas muchas cosas que le llegan, ¿no? A la piel a nuestros agremiados. Otra cosa muy interesante que mencionabas de los requisitos, por ejemplo, que tienen los oficiales de cumplimiento allá en Colombia. Fíjate que nosotros tenemos algunos requisitos normativos, ¿no? Por ejemplo, sobre todo van tendientes a que exista esta parte de la independencia, es decir, que el oficial no esté, por ejemplo, en áreas de promoción y gestión de productos financieros, ni en la parte de administración de recursos, y los requisitos más específicos nos los pide la certificación. Ah, tú te quieres certificar, tienes que acreditar ciertos años de experiencia, el título profesional, etcétera. Ahí es donde nosotros vemos más claros los requisitos. Entonces, creo que hay ciertas similitudes, aunque tenemos diferencias importantes. Y también mencionabas otra cosa, ¿no? El sector real para ustedes, nosotros le llamamos actividades vulnerables, es muy amplio, efectivamente. Nosotros también tenemos una regulación muy amplia y en el caso de nosotros, Juanita, en el caso de actividades vulnerables, apenas van a llegar a este punto de homologarse en obligaciones. El sistema financiero es muy claro qué se tiene que hacer y qué no se debe de hacer, ¿no? En actividades vulnerables vamos aprendiendo porque la regulación es más laxa todavía, pero ese punto se va a acabar, ¿no? Y todo esto como corolario para decir, tenemos muchas similitudes y creo que lo que nos dices lo sentimos, yo creo que todos porque lo hemos vivido. Yo aquí te preguntaría algo, Juanita, con todo esto que estamos platicando, ¿cómo ves el futuro de los oficiales de cumplimiento? Y ojo, dijiste algo que es fabuloso y yo siempre lo he creído. El día que pienses que sabes todo, estás acabado. Siempre tenemos que estar estudiando, siempre tenemos que estar aprendiendo. Tenemos grandes retos hoy, Juanita, la inteligencia artificial, que así como la podemos usar para el bien, pues también los malos la van a usar para lo malo, ¿no? Entonces, ¿qué retos ves para todos nuestros oficiales de cumplimiento con la parte de compliance, con el uso de la inteligencia artificial? ¿Hacia dónde dirigir justamente este enfoque de estudio, este enfoque de especialización? Fíjate que siempre hemos creído y lo hemos platicado en otros foros. Para prevenir lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, no te basta con saber eso. Tienes que saber todo lo que está detrás, todo lo que está a los lados y lo que está después. Entonces, sí es como que de repente dices, oye, no puedo ser experto en todo, ¿no? Y aquí también aprovecho para hacerte la segunda pregunta. Dado que no soy experto en todo y no me voy a esforzar ni morir en el intento de serlo, ¿cómo nos pueden ayudar especialistas como tú, Juanita, en esto, ¿no? Para justamente relajar esa parte y entender pues, que no somos expertos en todo, pero tenemos redes de apoyo, que de eso se trata, el tener estos foros y el poder conocer a grandes profesionales como tú.
Bueno, para mí el futuro sobre todo está en esa constante evolución. O sea, de acuerdo contigo, si uno cree que se la sabe todas, hasta ahí llegó, se quedó y ya no avanzó más. Y se les van a cerrar todas las puertas porque uno tiene que estarse actualizando con lo que va ocurriendo, no solo en términos de aprendizaje de los fenómenos, sino también con lo que tú mencionabas como el ingreso de nuevas tecnologías. Para esa constante evolución, creo que uno de los retos más grandes, bueno, uno es lo que les hablaba de cultura de cumplimiento, porque además también siguen siendo, no solamente los requisitos suelen ser más laxos en comparación con sector financiero, no solo en México, en todos los países, sino que además solamente los que son sujetos obligados lo hacen. Y entonces realmente no reconocemos la importancia de prevenir y gestionar riesgos a menos que haya una norma que me diga que lo tengo que hacer. Entonces, creo que ese es el primer reto y es empezar a dejar la claridad de la importancia de este papel en todas las organizaciones, con independencia de si son o no sujetos obligados. Lo segundo es esa constante evolución y creo que para eso uno tiene que tener como una ambición de conocimiento o interés de estar aprendiendo permanentemente y salirse un poco de su caja. Por ejemplo, yo podría ejercer mi rol desde el punto de vista estrictamente legal, porque esa es mi formación profesional. Pero hoy el tema legal no basta para desarrollarte en estos temas. Entonces, a mí me ha tocado aprender sobre estados financieros para detectar señales de alerta, a mí me ha tocado aprender sobre nuevas tecnologías, análisis de bases de datos, temas administrativos. Entonces, son aspectos que todos tenemos que desarrollar sí o sí para ejercer nuestro rol. Pero en efecto, eso no quiere decir que yo tengo que entonces tener tres, cuatro carreras para poder ser oficial de cumplimiento, porque ahí no me va a dar la vida para hacerlo. Entonces, creo que otro de los aspectos claves en el futuro del oficial de cumplimiento es todo lo que tiene que ver con las agremiaciones, porque las acciones colectivas en general es una forma para no solo de networking, sino de compartir experiencias. Yo con lo que más aprendo es precisamente, de hecho el rol de asesoría me encanta también por eso, porque todos los días me cuentan casos totalmente diferentes y son cosas que de pronto a uno no se le habían ocurrido, pero ya tiene un caso de ejemplo para contar después en otra conferencia y va uno aprendiendo nuevas dinámicas, no sabía que el riesgo se estaba yendo por ahí, sí sabían de esta nueva tipología, en fin. Entonces, el trabajar en grupo y ser parte de agremiaciones o de asociaciones como ASONOC es clave porque nos da ese espacio de intercambio de ideas, de conocimientos, de técnicas, de ejemplos, lecciones aprendidas, mejores prácticas, y eso impulsa muchísimo. Además que también la acción colectiva apoya a nivel de representación del sector, o sea, en la medida en que haya organizaciones como ASONOC, también se le da un mayor reconocimiento a los oficiales de cumplimiento, porque tienen un espacio donde los congregamos, donde participan. Entonces, creo que ese es otro de los aspectos claves del futuro. Y aparte, también tener esa humildad para reconocer lo que no sé, bien sea para aprenderlo o bien sea para requerir la ayuda. Esta línea que creamos ahorita de asesoría legal va muy en línea con eso, porque nos empezamos a dar en cuenta que, pues como acá la mayoría de los oficiales de cumplimiento no son abogados, entonces eso que tienen la cláusula típica que todo el mundo ha copiado de otro lado, entonces que dice que se compromete a no cometer conductas, que si está en una lista, en fin. Pero si el día de mañana tienen un problema con esa contraparte y quieren hacer efectiva esa cláusula, muy probablemente esa cláusula no va a servir de nada porque no está estructurada correctamente desde el conocimiento legal. Entonces, yo puedo saber mucho de riesgos, pero si no sé de temas legales, mi cláusula se puede quedar corta. Eso pasa, por ejemplo, con las personas que, como saben, de AML se meten también en riesgos de corrupción, datos personales. No es que no se pueda, pero tengo que entender esa dinámica, ese tipo de riesgo y no asumir que porque manejo uno puedo manejar cualquiera, porque son totalmente diferentes, requieren conocimientos o abordajes totalmente distintos y es ahí donde vale la pena por lo menos entender qué necesito. Yo he dictado varias charlas de inteligencia artificial. Yo no soy experta en inteligencia artificial, yo no soy programadora, no, pero sí sé qué puedo obtener de la inteligencia artificial. Si yo al menos sé qué puedo obtener de un conjunto de datos, le puedo pedir al que sí sabe programar la inteligencia artificial que los obtenga a partir de las instrucciones que tengo yo. Esa persona no tiene el conocimiento de compliance, entonces no sabría qué hacer con los datos. Yo no tengo los conocimientos de programación o de parametrización de este tipo
de algoritmos. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a trabajar articulados, sea con otras personas dentro de la misma organización que ya pueden tener ese conocimiento, o sea con externos en el contexto de una asociación, de una agremiación, o con asesores que en parte pues es lo que hacemos nosotros. Nos encanta, precisamente una de nuestras líneas principales es la de consultoría, de asesoría, y va alineado con eso, porque a veces ni siquiera es porque no lo puedas hacer, es porque también a veces es buena una visión externa más objetiva. De pronto hay un conocimiento, pues como trabajamos con todos los sectores en todos los países. De hecho, me pasa mucho, sobre todo con multinacionales, que todos tienen la idea que las mejores normas son las de Estados Unidos y las de Europa. Y realmente no. Si uno compara las normas de prevención de riesgos, las de Latinoamérica son las mejores, son las que van más al detalle, las más exigentes, que congregan a más sujetos obligados porque nuestra dinámica de riesgo es diferente. Entonces, eso hace que nuestras normas sean más completas y yo me encuentro con oficiales de cumplimiento que no conocen las normas de otros países, por ejemplo, a pesar que tienen operaciones en otros países. Entonces, ahí es donde te digo que sí es importante empezar a buscar asesoría, acompañamiento, o si no, pues buscar cómo me formo yo para completar ese vacío que tengo y que va a verse reflejado en mi gestión. Qué interesante todo lo que nos cuentas, Juanita, estoy totalmente de acuerdo. Pero Alondra, como siempre, el tiempo está volando híjole, estamos tan a gusto en esta charla con Juanita que uno no ve el tiempo, ¿no? Ya para cuando volteas está volando. Entonces, dando cierre porque alguno pues hay que quisiera platicar contigo. Cada país tenemos nuestras problemáticas, a pesar de que somos muy similares como lo comentamos, a veces hay particulares, hay cosas particulares. Por ejemplo, pues tenemos acá a nuestros hermanos de Panamá que acaban de salir de la lista gris. Acá en México, pues ya viene Trump, acá en Estados Unidos, como lo he dicho, ¿verdad? Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos estamos, y por ahí está diciendo que va a considerar las bandas del narcotráfico como terroristas. Entonces en México siempre se ha hablado que no tenemos este problema de terrorismo, pero ahora ya ahora Trump trae bueno, ya lo traía desde su primer mandato, en ese segundo mandato está repitiendo esta cuestión en que se les van a nombrar terroristas. Y en Colombia, si no soy mal y me corriges, por allá a finales de año, tuvieron un problema con Grupo Egmont, por ahí creo, en el que creo que hubo una desconexión con Grupo Egmont, y sabemos que las unidades de inteligencia financiera están conectadas con la red de segura de Grupo Egmont, en el cual se intercambia información internacional, y esto puede debilitar los sistemas, los controles antilavado, ¿verdad? Los controles de prevención de lavado de activos, y se puede bajar a muchos problemática, ¿no? Ya a nivel país. Y lo digo porque, como lo estamos platicando, tenemos problemas muy particulares. Acá en México ya vamos a enfrentar la quinta ronda de evaluación de Gafi. Si no estoy tampoco mal, para Colombia todavía le faltan algunos años, por allá por el 28, 29 va a ser. Entonces, pero esta parte en la que ya, hablando ya práctica de esta cuestión de Grupo Egmont, ¿cómo se ha visto? Pues son pocos meses los que han pasado. ¿Tú cómo consideras que, creo que fue por ahí alguna divulgación de información privilegiada que se filtró? Entonces, esta línea a veces es muy delgada y causa problemas mayúsculos, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esta problemática para ir dando cierre, estimada Juanita? El grupo Egmont suspendió a Colombia del Egmont Secure Web, que es el mecanismo donde precisamente se conectan toda la información, competencias, conocimientos, etcétera. ¿Por qué se dio esta suspensión? Porque hubo una alocución presidencial donde el presidente habló de la compra de un software espía hace algunos años. Él lo estaba planteando por como un mecanismo de persecución política a su partido. Esa información ya era más que conocida, ¿no? Esto de Pegaso no era nuevo, esto ya se había salido en medios de comunicación, en fin, pero él se puso a leer información que no tenía por qué leer, ¿sí? Entonces dijo la cuenta SWIFT, el banco, en fin, que todo esto se comparte en un escenario de extrema confianza y reserva, y el hecho que se hubiera revelado generó
dos inquietudes por parte del grupo Egmont. La primera es hasta dónde la unidad de inteligencia en Colombia es autónoma e independiente del gobierno, es decir, además que esto pasa en todos los países, ¿no? Normalmente el director de la SUIF o las SUIAFs dependen del presidente de la República. Entonces, ¿cómo garantizo yo esa independencia? Y la segunda duda es, Colombia violó los principios o acuerdos del grupo Egmont de mantener reservada la información. Desde la perspectiva legal no se violó nada porque el presidente tiene la posibilidad de desclasificar información cuando lo considere. Pero de cara a los compromisos con Egmont sí se está incurriendo en una transgresión a uno de los principios esenciales. Lastimosamente, no sé si por un tema político, porque han habido otros escándalos o por lo que sea, además porque justo después de la sanción vino la COP, que fue todo el tema ambiental acá para prevenir y proteger el medio ambiente. Entonces, el tema no ha tenido como el protagonismo que debería. Y de alguna manera salió en medios de comunicación, pero como que nadie le ha parado bolas y es un tema realmente importante y grave. ¿Qué es lo que debería hacer Colombia? Un plan de acción que debería presentarle al Grupo Egmont para decirle cómo va a subsanar esa situación o cómo aseguramos que no se va a volver a presentar y si superamos o ejecutamos ese plan de acción, pues nos levantan la suspensión. La suspensión todavía no es una decisión definitiva, es como una decisión temporal mientras analizan con más detenimiento y pues ya no sabemos si internamente si han tenido mesas de trabajo o algo. Esto principalmente en qué afecta en el intercambio de información, no tanto en el debilitamiento de los sistemas, porque ahí sí vale la pena destacar que los oficiales de cumplimiento en Colombia, precisamente como esto tiene un impacto reputacional, es como ingresar a una lista o como que salgan noticias que ahora tenemos terrorismo, esto tiene un tema reputacional importante. Por el contrario, nos exigen más a nosotros. Entonces, más bien los oficiales de cumplimiento tienen que elevar los sistemas de gestión de riesgos. Segundo, si yo soy un malo, que no soy experto jurídico y veo que esto pasó, pues a mí se me ocurre que el mejor sitio para mover dinero ilegal es Colombia, porque si México quiere investigar dónde Alondra puso su dinero, no le puede preguntar a la UIF de Colombia porque en este momento no se están comunicando. Entonces, esto puede atraer criminales, esto puede generar que suba el riesgo, pero por lo mismo los sistemas de riesgos y cumplimiento deberían mejorar. Y hay un cuestionamiento frente a la confianza en la OIAP, porque ustedes saben que es clave los reportes de operaciones sospechosas que se realizan a la entidad y muchos de estos provienen de estos actores del sector privado. Entonces, algunos ya han manifestado, pues si no tuvieron problema en leer el reporte de Suiza, ¿quién me dice a mí que mañana el presidente no sale y lee que Juanita reportó al IMELEC? Entonces, Claro. esto ha afectado un poco la confianza, pero se están haciendo, digamos que a nivel de gremios, de asociaciones y quienes nos dedicamos a esto, hemos más bien es promovido el mensaje contrario, o sea, no llevar esto porque en la medida en que yo no comparto información, ahí sí se vuelve un nido de lavado, se nos aumenta la criminalidad, no se adelantan las investigaciones, entonces se vuelve como una bola ya imposible de manejar. Entonces, más bien el mensaje ha sido propositivo y es de cómo podemos apoyar para que Colombia salga de esta situación que en este momento pues lo tiene suspendido de estos escenarios de intercambio de información. Hay una cuña, yo hice un artículo sobre el tema que está en mi LinkedIn en uno de los newsletters y también uno que se publicó en la revista Apuesta Colombia e incluso con Luis Ramiro hicimos el año pasado un webinar que encuentran las memorias de lo que implica esta sanción, por qué se generó, qué es lo que sigue, etcétera, con todas las consecuencias que puede traer para nosotros. Igual es un poco como la situación, no es equiparable, lo que tú decías, son situaciones diferentes, pero es también lo que pasa, por ejemplo, cuando ingresó Venezuela a la lista gris. Y es que quienes no conocen mucho del tema, lo que tienden a hacer es, apareces en una lista, te excluyo. Terrorismo, te excluyo. Y no funciona así. Si estás en lista gris, quiere decir que tienes un plan de trabajo y te están vigilando, estás haciendo algo para solventar esa situación. Nosotros ya estamos en un plan de trabajo para solventar esa situación. Acá es un cambio de denominación, no es que de un día a otro cambió y ahora ayer había cero terrorismo y hoy hay 100 terrorismo. Entonces, todo esto también parte de tener ese conocimiento, de entendimiento y creo que también de apoyarnos entre países, sin decir que omito controles, porque todo esto obviamente tiene un impacto y de pronto tengo que evaluarte un poco más, pero sí creo que
ahí vienen esos oficiales de cumplimiento que no saben mucho del tema, que son los que sí terminan generando como una exclusión automática y eso termina afectando las economías, los mercados y la dinámica de las relaciones internacionales. Claro, oye, qué importante lo que dices porque creo que suele pasar en nuestros países, ¿no? La parte de que se politizan ciertos temas y creo que sí, efectivamente, imagínate, ¿no? Los que mandan los reportes con el temor y si es dañas la confianza, ¿no? Con el temor de, híjole, no vaya a ser que vaya a revelar algo que nosotros mandamos y pues qué miedo. Entonces creo que sí tiene muchas aristas esta vulneración de la red segura de Egmont y la acción preventiva que está tomando Egmont, que como dices no es definitiva, sencillamente creo que será a lo mejor como un llamamiento a poner más atención y en la espera del plan de acción por parte del país para que esto no vuelva a suceder, pero qué importante y yo creo que todos, después de que te escucharon, van a ir a buscar tu artículo para ver justamente tus comentarios acerca de esta vulneración que creo que no sé si hay un precedente de esto, no sé si alguna vez haya pasado antes, pero creo que es un buen precedente y que nos puede poner a todos como en alerta de para que no nos pase, ¿no? Pero creo que ese punto es interesante. Juanita, efectivamente lo No hay decía, perdón, precedentes. Ay, perdóname. De no, hecho, no, adelante, adelante. no hay precedentes y de hecho eso ha sido uno de los temas que se ha cuestionado un poco y es que de pronto es una sanción excesiva considerando que es un evento, o sea, no es que haya conductas reiteradas de vulneración de información, de ausencia de independencia. Si uno mira todas las políticas y planteamientos de Egmont, había muchas medidas previas a una suspensión. La suspensión es el paso antes a sacarte de Egmont. Entonces realmente sí es una sanción muy ejemplar, por decirlo de alguna manera. No han habido varios casos, pero sí creo que llama la atención de los diferentes países porque pues esta situación, digamos que puede haberse dado por un error de comunicación, por un entendimiento equivocado de la ley de inteligencia en Colombia, por desconocer las políticas de Egmont, puede haber mil razones, pero lo cierto es que sí todos podríamos estar en una situación similar. Entonces creo que esta sanción efectivamente es un llamado también para todos los países para empezar a adoptar medidas, cómo aseguro esa independencia, esa autonomía, cómo evito que se desclasifique ese tipo de información o que se adopten ciertas medidas de seguridad e incluso también puede generar desconfianza a nivel del grupo Egmont, es decir, más allá que nos hayan sancionado, es un país compartió la información en este canal seguro con la confianza que nos iba a revelar quién me dice que mañana no va a pasar. Entonces creo que esto también va a apuntar a que se mejoren algunos temas a nivel del grupo y en los diferentes países para que no se vuelva a presentar esta situación. Y bueno, esperemos que nosotros salgamos de la misma pronto. Sí, totalmente. Y creo que, fíjate que ahora que lo dices que no hay precedentes, creo que sí es como un momento y también lo que decías, ¿no? Que no se le ha dado el peso tan importante a este evento, creo que sí es como un punto para que todos los países se pongan a analizar el manejo de la información que están teniendo y que reciben por parte de las unidades de inteligencia financiera, porque efectivamente es un castigo, por así decirlo, una medida ejemplar, dura, y pues justamente para evitar que le vaya a pasar a alguna otra nación, ya que no existe un precedente al respecto. Elimelech, ibas a comentar algo de eso. Solo que ampliarlo un poco, ¿verdad? Y estoy de acuerdo también con Juanita que no se trata de aplicar el de risk, ¿no? El de risking, ¿verdad? De que hoy ya sabes qué, pues no tienen la conexión segura con Egmont, pues ya no opero con las empresas de Colombia. Imagínate la afectación que puede llegar a ser. Entonces, al contrario, arremangarnos las mangas, los oficiales de cumplimiento, las asociaciones, las consultoras para elevar, de verdad, el grado de conocimiento, de controles a todos, no solo los profesionales del cumplimiento, sino transmitirlo a las empresas. Yo creo que están en lo correcto, solamente quería ampliar ese comentario. Y bueno, ya se nos está yendo el tiempo, pero no quiero despedirnos porque yo sé que Juanita, como bien dijiste, siempre está ocupada. Por ahí yo creo que antes de que, o ya terminando el podcast, ya va a hacer otra cosa ahorita inmediatamente después, pero tiene un proyecto nuevo que se llama Job Risk with Job, ¿verdad? Entonces, quiero que nos platique de este proyecto aquí para que todo el auditorio que nos esté escuchando en este momento de Nasonoc el podcast
conozca de este proyecto de Job de Juanita y cómo podemos también colaborar, ¿verdad? Todos los profesionales del cumplimiento, ¿verdad? Porque ella, Juanita ya lo dijo en varias ocasiones, la importancia de la unión, de los gremios, de participar, de los espacios, comentaba. Y tú, Alondra, en repetidas ocasiones has dicho las redes de apoyo, que también se me queda muy grabado. Entonces, bajo esos conceptos, ¿qué es Job? ¿Verdad? ¿Cómo viene? ¿Qué es este espacio para ver cómo los profesionales del cumplimiento que nos están escuchando y acá el gremio, el gran gremio de Azonoc en México, podemos participar contigo, Juanita? Muchísimas gracias, además porque sí espero que todos me sigan en los diferentes canales. Reese with Hope surge como una alternativa para presentar en un formato más amigable cierta información. Yo publico constantemente en LinkedIn, donde tengo 3 newsletters y subo artículos, pero no a todo el mundo le gusta aprender con artículos, o sea, no a todo el mundo le gusta leer, los artículos tienden a ser un poco extensos, a veces tienen un contenido más técnico. Entonces, hay otra forma de compartir contenido en un formato más amigable, más en pequeños espacios, más corto. Por eso, pues también abrí el canal en Instagram y en TikTok. Y la idea es que sea una plataforma para generar contenidos, interactuar, servir de red de apoyo en todos los temas que tienen que ver con compliance, riesgos y ética. Entonces, Risk With, pues es riesgos con, y Hope son las iniciales de mi nombre, Juanita Ospina Perdomo. Me encuentran en Instagram, @Risk With Hope, en TikTok, @Risk With Hope, y en LinkedIn, si estoy con mi nombre completo, Juanita María Ospina Perdomo, estoy subiendo el contenido en los tres. Voy a tener 5 secciones. El primero se llama Haz Juanita. La idea es que ustedes puedan formularme preguntas. Entonces, si alguno después de ese espacio dice, Juanita, ¿cuáles crees que son las habilidades blandas que debería desarrollar como oficiales de cumplimiento? Entonces, yo voy a generar un contenido para responder sus preguntas. Entonces, va a ser como un canal de intercambio de información permanente. Lo único que tienen que hacer es enviarme una pregunta por privado o por público, como ustedes quieran. En la segunda sección es Risk on Screen. Como les dije, soy fanática de las series y las películas y la verdad uno aprende mucho con series y películas. Entonces, yo creo que mañana subo mi primera publicación de Risk on Screen. La idea es que sean videos de 1 máximo 3 minutos contando un poco. Les doy la recomendación, que es lo que se tienen que ver. Sin spoilers no les va a dañar ni la película ni la serie, pero analizando o aterrizando esa película o esa serie a temas de riesgos. Tercero, pues tengo Risk Takers, que la idea es hacer también entrevistas, no formato podcast porque es más extenso, sino son entrevistas muy cortas, son videos, como les digo, máximo de 3 5 minutos, pero donde haya pequeñas entrevistas de temas de interés. Tengo también Risk at a Glance, que la idea es que con una sola mirada ya me enteré de todo, entonces aquí sobre todo hacer contenido muy visual, infografías, carruseles, estadísticas, para que en 2 segunditos yo pueda saber de qué estamos hablando o cuáles son los temas que se están evaluando. Y finalmente tengo, ahora se me olvidó cómo se llama la última sección, pero ya les digo. Pero la idea es que precisamente este espacio nos permita intercambiar. Ah, ya me acordé, es 1 to 3 minutes tips, que la idea es hacer videos cortos con tips sobre riesgos de 1 a 3 minutos máximo. Entonces voy a estar subiendo ahí bastante contenido, igual voy a seguir sacando artículos a través del newsletter y también lo voy a compartir a través de estos 2 canales, pero surge con ese propósito. Además porque a mí esto me encanta. Entonces, como se dan cuenta, a mí no me faltan palabras, más bien me está costando lo de hablar en formato corto, pero ya estoy trabajando en eso. Y pues sí, buenísimo si todos pueden seguirme, compartirlo, enviarme preguntas, comentarios, sugerencias. La idea es que sea un canal para ustedes, así que aprovechenlo. Entonces, todas las dudas que tengan, mándenmelas, yo se las respondo por ahí, sin honorarios. Obviamente son cosas cortas, no se imaginen que es toda una consultoría, asesoría, pero que puede ayudar a fortalecer el conocimiento y creo y estoy convencida que es un compromiso que tenemos todos en la sociedad de aportar lo que sabemos, lo que conocemos. Es una forma de construir mejores sociedades y ser parte de la solución. Entonces también es parte de mi compromiso personal en lo que estoy convencida, creo y me encanta y me apasiona. Y pues ojalá pueda transmitirles un poco de esa pasión que yo siento por estos temas a través de estos nuevos canales.
¿Cómo ves, Alondra? Pues vamos a Increíble. irnos, vamos a apoyar esta iniciativa, ¿verdad? Entonces, Juanita, pues tú sabes que tenemos unos grupos, un gremio aquí de Azonoc. Entonces, cuando tengas un flyer que anuncia yo que pueda estar ahí Azonoc, nos lo pasas para poder ya de aquí en vivo, que nos estén escuchando, lo puedan ver en esos grupos de WhatsApp que tenemos ahí en Azonoc, ¿verdad? Para poner este aviso donde ya hay una publicación y puedan dirigirse a tus diversos canales y hacer esta interacción, intercambiar estos cuestionamientos y así seguir en el espíritu de la capacitación, en el espíritu de la educación continua a todos los profesionales del cumplimiento, no solo de México, no solo de Colombia, sino de toda la región. Entonces, pues no me queda más que agradecerte, Juanita, por esta participación. Creo que hasta nos pasamos del tiempo, se fue muy rápido. Todavía nos quedamos ahí en el tintero con cuestionamientos, pero vamos a dejarlo para un segundo episodio aquí en Azonoc el podcast, ¿verdad? Y en nombre aquí de todos los que participamos, te doy las gracias. La verdad que fue muy enriquecedor, fue muy motivante también. Ahí lo del gato, una de mis hijas también tiene un gato, no me deja dormir, yo difiero un poco, es un poco travieso, pero bueno, pues es cuestión de irse acostumbrando. Alondra, ¿algo que agregar? No, nada más que agradecerte, Juanita. Gracias por compartir, gracias por ser generosa con el gremio, gracias por todas las acciones que haces en pro de fortalecer la cultura colectiva de cumplimiento, no solo la de una organización. Todas esas acciones fortalecen una cultura colectiva de cumplimiento. Entonces, siempre lo digo, Elimelech, no me dejarás mentir y te lo digo ahora, Juanita, o sea, los verdaderos influencers son ustedes, nuestros profesionales que vienen y comparten el qué hacen, el cómo lo han hecho y de manera desinteresada, ¿no? Dar esos tips para que todos los que nos están escuchando puedan, puedan mejorar su labor de compliance, puedan sentirse más apoyados y justamente ampliar esas redes de apoyo que tanta falta nos hacen, no solo a nivel regional en un país, porque esas redes de apoyo pueden ser de México con Colombia, de Colombia con Uruguay, de Uruguay a México, etcétera. Entonces creo que eso lo vuelve todavía más fuerte, ¿no? Entonces, muchas gracias por compartir tanto. No, ustedes muchísimas gracias. Bueno, además también el compromiso, yo lo que no sé lo aprendo, entonces también si me preguntan de un país que no conozcan, no se preocupen, yo me siento, investigo, leo y les respondo. Y muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de acompañarlos en este espacio. Como les decía al inicio, somos aliados de Azonoc. Valoro muchísimo todo el trabajo que están haciendo y además pues cada vez los veo más activos ahora con la comunidad también, de la cual tengo el orgullo de ser parte, que también creo que es una iniciativa excelente. Y nuevamente gracias por esta conversación, de verdad ha sido no solamente muy agradable, sino también me han dicho muchas cosas bonitas, algo así colorada para mi casa. Eh, un lado, gracias a ustedes. Y nada, todas las veces que quieran, yo feliz de acompañarlos para lo que quieran, para que estemos un webinar, para que escribamos, para lo que quieran. Yo soy feliz y como les decía, creo que es parte del compromiso que tengo como persona y es algo que me enriquece y me hace feliz. Entonces, como les Total. digo, de verdad, muchas gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes en este espacio y pues a todos los miembros de Azonoc, pues también un saludo muy cariñoso y especial desde Colombia. Espero pronto vernos en su país porque me muero por conocer México. Y pues cuando ustedes vengan por acá, ya saben que acá tienen una persona en Colombia para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Te agradecemos mucho. Y Alondra, bueno, pues como siempre terminamos estos episodios, interesantes episodios y enriquecedores episodios de aquí en Nacional Podcast, diciendo, bueno, pues nos vemos. Hasta la próxima.